Qué lindo venir acá un sábado, ¿no? Yo la verdad no conocía este lugar, el chiringuito de Pepe, el amigo Guille Bianchi, la verdad que me parece que fue una buena idea venir acá, ¿no? Buen día, sí, es lindo el lugar. Yo tampoco lo conocía, recién le decía que era la primera vez que vengo. Parece que se come bien, va a haber que Sí, venir esto a es café almorzar. político, el día que hagamos los almuerzos, Almuerzos hacen. vendremos a comer. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, sí, bien. ¿Cómo te resultó en tu vida el trabajo de concejal? Empezar a ser concejal hace un poco más de un año que sos y sé que es algo que vos anhelabas mucho, pero también es una tarea nueva, ¿no? Que trae sorpresas, ¿no? Y aprendizaje. ¿Cómo te resultó a vos? Mira, yo pienso en esto que para mí es un trabajo también. Para mí la militancia también es un trabajo. Y sí es un anhelo que tenía en mi vida y lo puedo dividir como en dos etapas, digamos. Una que fue todo el trabajo previo para conseguir la confianza de mis compañeros para que me eligieran para representarlos y mostrar que yo tenía un recorrido y que tenía un aprendizaje y que tenía una experiencia que me podían llevar a ese lugar. Y otro es ahora el que estamos transitando como concejales, que también es un aprendizaje. Es un aprendizaje de mis compañeros que son concejales y es un aprendizaje también del estar con la gente, de ponerse en otro lugar, de cambiar también un poco la imagen, ¿no? Uno a veces No es dice, una tarea muy reconocida porque no, la gente también no... eso es difícil. Claro, tiene una idea a lo mejor un poco errónea o crítica del concejal, cree que es alguien que no hace nada, o Sí, cree que es alguien que puede hacer todo, ¿no? Está los dos extremos. Creen, por ejemplo, que le podés resolver en un tema de un medicamento, un concejal, cuando hay cosas que son típicas de un ejecutivo, ¿no? Sí, yo creo que eso pasa porque en realidad vos sos el que saliste a pedir el voto, o sea, la gente reconoce en vos a una persona, a un vecino que salió a pedirle que los acompañe, entonces también es lógico que te vengan a pedir cosas que después la cuestión de poderes no saben que, digamos, no podés hacer, pero me parece que es algo lógico, que vengan a pedirte un remedio, que te vengan a pedir ayuda para trasladar a alguien a un lugar, son cuestiones lógicas, no son funciones legislativas, no son las funciones que nosotros tenemos dentro del Consejo, pero me parece que tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Salís, pones la cara, te reconocen como eso. La función del concejal en sí no es muy reconocida y de hecho yo a veces uno escucha todo y escuchás algunos medios periodísticos que dicen ¿por qué los concejales no salen a mirar si hay pozos en la calle? Sí, nosotros sabemos cuáles son los pozos de la calle y tenemos muchos proyectos de resolución o pedidos de comunicación para informar sobre eso, pero no es nuestro trabajo ir a controlar que el pozo de la calle esté tapado. Seguro. Pero vos estás en la calle. Yo sé que vos estás muy interesada o te dedicás mucho tiempo de tu vida al trabajo social en barrios carenciados, ¿no? Te metés en otra realidad que mucha gente no conoce, de nuestra propia comunidad. Hay mucha gente que ni sabe lo que es el barrio de esfuerzo, no sabe que no sabe que hay merenderos, no sabe que hay gente que pasa necesidades. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Por qué lo haces y de dónde lo haces? ¿Y para qué lo haces? Bueno, eso nace un poco de mi familia. O sea, quien conoce a mi familia, quien conoció a mi tía negra Constantino, sabe que su carnicería era un espacio de circulación de gente que iba y venía, que a cambio de, qué sé yo, un repollo, una verdura de quinta, se llevaba un pedazo de carne. Y yo transité toda mi infancia en su carnicería. Eso, por ejemplo, me permitió llegar mucho al barrio La Flor, porque mucha gente que hoy vive ahí fueron mis amiguitos en mi infancia, en ese caso. Y después, la verdad es que mi familia tiene una trayectoria de militancia social. Mis hermanos, Omar y Daniel, son dos militantes de la fe cristiana, de la Iglesia Católica también. Y eso en mi casa, más allá digamos, de que no hemos compartido muchos tiempos juntos, eso en mi casa se me ha amado siempre. Si yo tuviera que decir qué es lo que soy, yo soy una militante social, más allá de los títulos que después puede haber estudiado, lo que haya podido hacer. Y desde la facultad que milito en espacios
que tienen que ver con lo social. Tengo un trabajo de extensión universitaria en la Facultad de Periodismo de La Plata sobre las quintas y los quinteros de la zona de La Plata, una zona que se llama El Peligro. Ahí trabajamos con la comunidad boliviana, que es impresionante todo lo que hacen y lo que manejan, y que mucha de la fruta y la verdura que consumimos viene de ahí. La mayoría. Y después mi trabajo en Berazategui, en Almirante Brown, que fueron los años que no estuve completamente en Giles, también fueron desde lo social. Entonces, cuando llegué acá, mi trabajo con el esfuerzo, que es un punto que vos mencionás, tuvo que ver con que un día fui a la municipalidad y había un montón de gente afuera y me parecía extraño que en Giles hubiera gente en la plaza toda junta, ¿no? Y pregunté qué era lo que pasaba y me contaron que había unas tierras en estas condiciones, un barrio de autoconstrucción, y empecé a visitarlos y los conocí y conocí sus historias, y se fueron de 10 familias a 20 y de 20 un poco más. ¿Cómo es esa realidad? Mira, es bastante distinta a la que por ahí que se cree en el centro de la ciudad. Primero que hay una estigmatización acerca de aquel señor que tiene una historia pesada, ¿no? Y después que es, yo digo que el aprendizaje que a mí me han dado los barrios de Giles, creyendo que en nuestro pueblo esas cosas no pasaban, me ha cambiado mucho a mí, también ha cambiado mucho a ellos. Yo intento siempre contarles cuáles son sus derechos, decirles cómo pueden acceder a ellos, y no sé, yo te puedo contar 1000 anécdotas. Por ejemplo, El Esfuerzo es un barrio que ahora está siendo mejorado, pero que en su momento, bueno, obviamente no tiene cloacas, los residuos de los baños van a parar a la calle, también el agua servida es constante. Yo he visto en la calle ratas de tamaños increíbles y he visto hasta cabezas de niños comidas por ratas. Y eso, siempre lo digo, no pasa en otra ciudad, pasa acá, a 2 kilómetros. A 20 cuadras del centro. A 20 cuadras del centro pasa eso. Y ahí no vive gente que vino de otra ciudad a robarnos las tierras. Ahí vive gente, ahí viven los Ríos, viven los Aranda, viven los Romero, vive gente que es trabajadora y que nació acá. Y yo a veces les cuento a mis compañeros o a gente que me conoce que las calles estaban muy desmejoradas y había un par de chicos que estaban consumiendo Poxy. Y uno de ellos quería salir en bicicleta y yo vi que no iba a poder salir en bicicleta porque se iba a matar. Y se hace difícil porque además yo no tengo la formación de cómo tratar estas problemáticas, ¿no? Uno va aprendiendo al andar. Claro. Entonces le decía, no, te tenés que quedar acá, tenés que quedar acá. Y en una se cayó con la cabeza a un charco de agua. Y fue un instante, se ahogaba. Estaba completamente drogado. Y también está, digamos, esta cosa de no te metas, porque si el otro decide hacer tal cosa y demás. Entonces yo empecé como a gritar a ver quién me podía ayudar a levantarlo, porque el cuerpo estaba muy pesado. Lo levantamos y la verdad que para mí fue un punto clave en mi vida de la militancia social, porque dije, bueno, Laura, no estás preparada para todo. Hay cosas que no puedes hacer y esto es una situación grave que lo que puedes hacer, y yo no era concejal en ese momento, lo que podés hacer es empezar a contarla, ¿no? Empezar a contar que estas cosas están pasando también en el lugar donde vos te criaste, donde vos fuiste y donde vive una clase, digamos, muchas clases sociales diferentes, que ya no es como antes, que mi mamá es una señora que limpia casas hasta el día de hoy, y yo iba a la escuela con hijas de las patronas de mi mamá. Era más homogénea. Exactamente. Hoy no pasa eso, entonces se cree que no existen ciertas cuestiones, ¿no? Hay una diferencia. Hay una diferencia grande que antes no pasaba. Entonces dije, bueno, quizás mi trabajo en estos tiempos es hacer eso. Contar que esas otras cosas pasan a 10, 15 cuadras de donde vivimos o de donde creemos que está el centro de la moda de nuestro pueblo. ¿Y cómo es un merendero?
Un merendero. Es un lugar muy triste para mí, ¿no? Porque, ¿Sí? no, digo que haya necesidad, que eso exista, es porque, bueno, hay gente que pasa necesidades, ¿no? No debería haber merenderos. Mira, yo el otro día hablábamos en la radio con ustedes y decíamos que sí, las necesidades, el pedido del vecino cambió. Antes el pedido del vecino era por ahí, necesito unos ladrillos para terminar una piecita o una puerta. Y hoy la verdad que se está viendo más la demanda de morfi, como dice mi vieja, de comida. Yo creo que un merendero, sí, por ahí comparte esto que decís, es triste, pero también es un espacio de contención y de unión de los vecinos. Todos los merenderos que están funcionando ahora, que funcionan gracias al movimiento Evita, que uno los puede acompañar porque son barrios que uno milita y que uno conoce, ¿no? Funcionan porque los vecinos han tenido esa demanda y porque han visto que era una demanda importante y necesaria. Pero no son solo espacios para tomar una leche, también son espacios para estar con otros nenes, para ayudar. Nosotros hicimos una ayuda escolar este año en esos merenderos. Muchos de los nenes que vinieron a la ayuda pasaron de grado. Conseguimos para algunos que no tenían útiles, hicimos una colecta con los compañeros de la Casa del Bicentenario, hice una peña y se consiguieron útiles a través de eso. También son espacios para estar juntos, más juntos. Cuando hay ciertas demandas también está bueno que la gente y el propio vecino resuelva sus propias necesidades, ¿no? No espere tampoco que haya un montón de otros que le resuelvan eso porque es bastante difícil también. Según tengo entendido, una vez me contaste, vos no habías hecho nunca política, pero descubriste la vocación cuando empezaste a trabajar en los astilleros Río Santiago, ¿verdad? Sí, el astillero Río Santiago fue mi primer trabajo. ¿Cómo fue eso? Fue muy loco. Un lugar enorme con muchos tipos ahí, ¿no? Sí, muchas personas. Bueno, cuando yo entré en el astillero, el astillero es para mí un mundo de descubrimiento inmenso. Cuando yo entré en el astillero fue en el año 96, un compañero de mi papá trabajaba ahí, yo estaba buscando trabajo. ¿Estudiabas en La Plata? No estudiaba todavía, había ido a estudiar y como no había podido sostener lo que significa bancar un departamento y demás, volví a Giles. Y salió esta oportunidad y me acuerdo que para una Semana Santa del 96 fui a trabajar allá. Llegué con un morral de tejido. Cuando entré no lo podía creer, no lo podía creer. Era una contradicción muy fuerte en mí, porque yo no tenía clara la idea de militancia y me tocó trabajar con un capitán de navío retiro efectivo que había participado en la guerra de Malvinas, y fue muy fuerte porque la verdad que todo lo que aprendí de ese señor, que fue mucho, aprendí a redactar, aprendí a hablar por teléfono, a pedir una llamada y demás. Fue interesante eso, pero también fue interesante descubrir qué es lo que yo no quería para mi vida. Y había en ese momento una reducción de personal. Ensenada, que es una ciudad donde el astillero estaba despidiendo empleados de YPF. Así que había muchas carpas del Partido Obrero militando por los despidos del astillero. Bueno, fue un lugar emblemático de los 90, ¿no? Sí. Donde la gente se suicidaba ahí, ¿no? Era un lugar que sufría muchísimo. Y una gran lucha de los trabajadores. Tiene una historia de lucha desde la dictadura. Yo me hice muy, muy amiga de los compañeros del taller de cobrería, que son los que hacen los caños para los barcos, ¿no? Que a ellos en la jerga institucional les decían los cauré. ¿Y por qué le decían eso? Le decían eso porque había algunos que podían, mientras ellos se plantaron en el astillero para que los militares no cerraran la empresa, ¿no? Fueron hasta bombardeados. Entonces salían a buscar comida y cruzaban el río Santiago hasta la escuela naval y por ahí tenían un compañero que los dejaba pasar. Entonces volvían con la carga, cruzaban nadando y volvían con la carga para ese lado. Y escuchar las historias de esa gente
su vida es el astillero. Y ahí sí descubrí un poco la militancia, trabajé muchos años ahí y tengo grandes recuerdos. Así como descubrí la militancia, también descubrí lo que era la vida en las grandes urbes, que era muy distinto, ¿no? Yo salí de acá siendo la hija de Elsa y Ramón y llegué allá con mi morral a fichar. A 11:30 había un timbre para comer, de 11:30 a 12 menos cuarto, y después a las 2 había un timbre para tomar un mate, y a las 2:15 se acababa, y a las 3:15 salíamos todos, colectivos, te subías ahí y te ibas. Y yo arrancaba a las 5 de la mañana porque hacía la síntesis de prensa del astillero, y para las 7, que era el horario de ingresos, tenía que estar hecha. Así que trabajaba desde muy temprano. ¿Cómo ves el futuro del peronismo hoy? ¿Para dónde va? ¿De la provincia? Sí, y el Giles también, ¿no? Por eso también. Mira, yo siento que el peronismo tiene que seguir haciendo esto que está haciendo, que es repensarse, juntarse, ordenarse, dejar de sentir que unos somos más peronistas que otros y ver cómo podemos volver mejores a conducir un país. Reconociendo, me parece que sobre eso está la base, los errores que hemos tenido, ¿no? Ayer yo marché por los 41 años en el aniversario del 24 de marzo y había mucha gente que nos apoyaba desde los balcones, una cosa muy interesante, y había mucha otra que, por ejemplo, nos hacía señas así como diciendo vayan presos. Yo sí creo que esos que han robado tienen que ir presos y que tienen que ser juzgados. También me gustaría que fueran juzgados los actuales ministros y secretarios de este gobierno, que también están sospechados. Pero a ver, lo fundamental es que se acabe ese odio que hay, ¿no? Hay un resentimiento muy grande en la sociedad, que no está bueno eso. No la llamada grieta, porque es lógico que la gente piense distinto, ¿no? Eso, aparte hasta me parece bueno que no haya, que uno piense una cosa, otro piense otra, pero hay una especie de violencia muy grande en la sociedad, de agresión. Yo la siento en el Consejo Deliberante, y somos un espacio pequeño. Yo siento que otros concejales, por ejemplo, no saben claramente cuál es mi línea política. O sea, para ellos somos todos una cosa y yo tengo concejales que al día de hoy me dicen chiquita. Yo tengo 40 años, trabajo en un lugar como el Astillero Río Santiago desde los 18. He militado en el conurbano profundo, tengo una maestría en comunicación, digamos, yo no soy una chiquita. Entonces, la verdad es que a veces hasta me dan ganas de decirle, usted señor, usted señora, ¿quién se...? O sea, de verdad existe esa diferencia. O esta cuestión de el otro día cuando hablamos del paro de mujeres y de la posición que por ahí nosotros tenemos, que no es una posición guerrera ni de desnudo, sino es una posición de buscar un poco más la igualdad. Una concejal salió a refutar que durante el periodo de nuestra presidencia hubo también 1000 y pico de casos. Sí, yo no estoy negando que hubo una realidad que también fue mala y que también hubo una inflación y que también hubo un montón de otras problemáticas. Ahora, esta es la realidad de hoy y yo necesito hablar de la realidad de hoy, necesito hablar de la realidad de Giles. ¿Y cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves la realidad? Mira, yo creo que falta mucha planificación en la gestión. Eso cada vez que puedo lo digo. Giles no es una ciudad planificada, no es una ciudad planificada ni a corto ni a largo plazo y en ninguna de las áreas. Y eso es un problema muy grave, es un problema muy, muy grave. Vamos resolviendo lo de la calle a medida que se van generando los cráteres y los vamos tapando, y si no vamos viendo cómo lo podemos hacer, y si hay un pedido de caminos rurales, entonces lo vamos arreglando. Yo te puedo mostrar una foto de caminos rurales, fui a Franklin el otro día, hay unas cunetas inmensas, tierra levantada y el camino abajo. Si llueve pasa lo mismo, o sea, ¿para qué canalizaste si igual no se resolvió? En lo social te puedo contar millones de cosas. A ver, el parque industrial planificado.
desde dónde lo miramos, desde dónde está planificado, cuántas empresas iban a llegar a ese lugar y no llegaron, y no se instalaron, y no existen. El trabajo en Giles es algo que no se planifica. El mismo intendente te dice que tiene una lista inmensa de personas inscriptas, después puede decir que no las corroboró, que no sabe si esa gente tiene trabajo ahora o no. La demanda de trabajo para mujeres es una demanda que nosotros instalamos en el discurso mediático y demás, y es un problema grave que nosotros estamos sufriendo. Las mujeres solo trabajamos limpiando casas o en un comercio, pues no hay otras posibilidades. Y acá tenemos 5 fábricas, empresas, matarifes, lo que sean, pero digo, podemos hacer otras cosas que no sean solo administrativas. Y no estoy hablando de grandes empresas. Si vos tenés una idea de gestión y de crecimiento, vos podés traer pequeñas empresas que empleen 30, 40 personas y que esas 40 personas puedan ser... Yo trabajé 3 años en la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y había proyectos del BID que acompañaban el proceso de inserción del trabajo tanto de mujeres como de discapacitados. Y, digamos, antes porque supuestamente nosotros no les abríamos las puertas. Y ahora que este gobierno le abre las puertas, ¿qué pasa? Tampoco hay iniciativas, tampoco hay gestión. Son cosas que hay que resolver, seguramente. Che, gracias por venir a tomar un café acá conmigo. Gracias a ustedes por invitarme. Voy a terminar el café. Qué lindo lugar este, ¿eh? Es lindo hermoso, el lugar. La verdad vamos a volver. Vamos a comer. Bueno, sí, tenemos que volver a comer. Vamos a comer. Bueno. Le agradecemos a Guille Bianchi que nos dejó estar acá. Gracias a Guille. Gracias, Laura. De nada.